En ese folletito, en la página, creo que es en la página 15, en la página 15 específicamente, está la primera hoja que se llama la primera hoja de repaso. Ese es un trabajito que la idea es que ustedes lo puedan hacer en su casa. Es muy sencillo, es un poco lo que vamos a estar comentando hoy y que ustedes lo puedan hacer, hermanos. La dinámica en medio de esto es que también usted pueda participar de forma muy concreta para que no sea solamente, ¿verdad?, mi persona hablando, sino que usted pueda participar. Hay algunas cosas que yo voy a tocar que están en el folleto. ¿Perdón? No, solo la 1, la primera, la 15, sí, que es la primera hoja de trabajo. Se llama hoja de repaso, pero es como el trabajito que vamos a hacer. En la primera página aparece lo que nosotros vamos a estar, y como a manera de introducción, en el Evangelio de según Marcos. ¿Por qué se pone siempre el Evangelio según? ¿Sabían ustedes por qué? El Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas, el Evangelio según... ¿Por qué será? Porque es un solo Evangelio y hay diferentes versiones. Ajá. Pero este según, ¿a qué le suena? Según la perspectiva del autor, según la perspectiva de Marcos. No es lo mismo el Evangelio según Marcos que el Evangelio según Mateo. Aunque entendemos que Mateo, Marcos y Lucas se les llaman los evangelios sinópticos, porque todos tienen una narrativa que tiene que ver con Jesús y con la obra de Jesús. Y Juan no es de los sinópticos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué Juan no? No habla de Jesús, no habla de la muerte, no habla de la sepultura. Tarea adicional. Averigüe por qué se llaman sinópticos y por qué Juan no está dentro de los sinópticos. ¿Ok? Entonces el otro martes, si el Señor nos regala la vida y no nos ha llevado para el cielo, nos la contestamos. Ok. El primer tema, o la primer parte, y yo quise ponerlo ahí como los recursos para el estudio bíblico, interpretar la Biblia. No vamos a hablar de interpretación de la Biblia, pero sí vamos a hablar un poco de cómo nosotros debiéramos de tener alguna argumentación o algún principio, alguna forma en la que nosotros logremos establecer por lo menos cosas muy básicas, ¿verdad? Cosas muy básicas. Yo de rebote oigo una clase de los lunes en mi casa. Todos oímos una clase, ¿verdad? Hay una casa que doña Vivian lleva, entonces hemos averiguado algunas cosas bonitas. Yo digo, qué pena, no hemos pagado el curso, pero hoy oímos a doña Marixa, que es la que lo imparte vía Sky, ¿verdad? Que es teología, ¿verdad? Teología 1 sería, ¿verdad? Ok, entonces ahí están, es un buen recurso. Sean dad cursos a través de esto. Doña Marixa es la profesora, entonces, y como doña Vivian lo lleva, entonces, ¿verdad? Y uno oye, yo oigo todo, yo estoy ahí cocinando y yo oigo, ¿verdad? Y uy, sí, oiga. Ah, sí, ¿qué pensaron? Que no, mi esposa estudia y yo cocino, porque si no cocino no como, porque termina muy tarde y ya no puedo. No, pero es por tratar uno de cooperar. Ok, ¿verdad? Ok, dice ahí, y yo sí quiero, ¿dónde está el micrófono? Tal vez para que alguien me lea ese primer párrafo que va donde dice interpretar la Biblia hasta donde termina
y empieza a observar cuidadosamente lo que dice el texto. Tal vez ahí está doña Ruth. Ruth está ahí. Bueno, ahí está Juan José, pero dele. Interpretar la Biblia. La meta fundamental en la interpretación es permitir que la Biblia transmita su propio mensaje con perspectiva hacia la adoración y la obediencia. En muchos casos, lo que dice un pasaje es claro. Entonces, la tarea de interpretación tiene que ver con discernir qué puntos de la vida toca el mensaje. Sin embargo, en algunos casos, el significado del mensaje del pasaje se debe determinar primero a través del estudio cuidadoso. Paremos ahí un momento. Noten, y está en la filmina, la meta fundamental en la interpretación es permitir que la Biblia transmita el propio mensaje con perspectiva hacia la adoración y la obediencia. Miren, hermanos, si usted y yo nos sentamos a leer la Escritura, abrimos la palabra y no está interiorizado en nosotros que ahí lo que nos va a decir nos va a funcionar para la adoración y la obediencia, hermanos, mal haríamos en empezar a leer eso, porque no vamos a lograr nada más que una mera información. Igualmente, hermanos, lo fundamental en la interpretación es permitir que la Biblia transmita su propio mensaje. El principio aquí es que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no tiene una interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma. Es por sí misma la Biblia palabra, es un absoluto de Dios, y así por la fe es que nosotros lo concibimos. Y lo otro entonces que a nosotros nos toca, una vez que interpretamos de esa forma la Biblia, es tener la perspectiva hacia una adoración y hacia la obediencia. Hermano, porque si la palabra me dice a mí, y yo estoy leyendo el texto sagrado en donde dice, bueno, orad sin cesar, y yo no voy a orar y no voy a obedecer a ese mandato de Dios, hermano, yo estoy solamente haciendo una lectura de cualquier cosa, un libro de La Nación, lo que sea. Es decir, que nosotros tenemos que ver que el recurso para el estudio bíblico en la interpretación de la Biblia tiene que ver con obediencia y con adoración. ¿Ok? Lo segundo. Dejar que la Biblia hable por sí misma bajo la guía del Espíritu no es fácil. Debemos dejar de lado las tendencias a imponer nuestras ideas y prejuicios. Por ejemplo, muchas personas encuentran fácil despreciar la perspectiva de cualquier otra opinión racial, cultural o económica de las Escrituras. Aunque siempre leeremos y estudiaremos la Biblia desde nuestro propio punto de vista. Conocer la interpretación de otros será de ayuda para la interpretación responsable. Por consiguiente, el estudio bíblico personal debe, al mismo tiempo, buscar la orientación del Espíritu y considerar las opiniones de los otros, haciendo uso de los siguientes métodos de razonamiento. Pareciera que es fácil, pero no lo es, hermanos. La Biblia debe hablar por sí misma bajo la guía del Espíritu. Nosotros ahora tenemos en la perspectiva adecuada que la Biblia es palabra de Dios, y si habla, el tema que nos corresponde a nosotros es la guía del Espíritu. Y no sé si ya notaron algo que es un poco lo que nos va introduciendo al libro de Marcos, ¿verdad? Porque con este aspecto de Marcos, en el Evangelio de Marcos hay particularidades que no están en otros evangelios. Y una de las particularidades es que Marcos se dice, y los estudiosos dicen esto, que el Marcos nunca se equivocó en la parte escritural. ¿Por qué? Porque Marcos, realmente el Evangelio de Marcos es el café que se tomó con Pedro y le copió todo a Pedro. Es Pedro el que le dicta todo lo que pasó a Marcos, y Marcos
realmente es el que escribe lo que Pedro le dijo. No es del mismo Marcos. Marcos no vivió muchas de las cosas. Es Pedro el que vive y es Pedro el que le dicta cómo es que él vivió. Por eso, cuando ahora entremos al texto, ustedes van a ver que hay una declaración que el apóstol Pedro hace, que es lo que da el principio al escrito de Marcos. Amén. ¿Alguien? Sí, algunos sí algunos sí lo vivieron, ¿verdad? Algunos sí lo vivieron. Por ejemplo, digamos, algunos sí caminaron como Lucas, ¿verdad? Sí supieron muchas cosas, estuvieron muy juntos, ¿verdad? De los discípulos. Y también conocieron de Jesús, pero no todos. Ajá. Ok, vamos a la segunda parte. En la segunda parte, o en el segundo texto, observar. Muy bien. Ahí ya me lo van a pasar porque no me pasó aquí. El segundo párrafo de observar, alguien que me lea esa parte. Observar cuidadosamente lo que dice el texto. Este método de estudio bíblico es conocido como método inductivo de estudio bíblico. Esencialmente esto quiere decir poner mucho cuidado a la estructura literal y al contexto de un pasaje. Este método implica observar las palabras, las oraciones, los párrafos y bloques más grandes de material y hacer preguntas tales como ¿quién, qué, dónde, cuándo y por qué? Significa observar temas que se repiten, causas y efectos y relaciones en el pasaje, así como similitudes y diferencias con otros pasajes de la Biblia. ¿Sigo, pastor? Sí. Puesto que la Biblia está compuesta por una variedad de formas literarias, la interpretación responsable debe respetar las diferencias entre la narrativa, la parábola, la poesía y el discurso. El estudio cuidadoso reconocerá el uso bíblico de simbolismo y metáforas, esforzándose por entender el mensaje básico sin hacerlo decir más o menos de lo que intenta decir. Hasta ahí. Ok. Observar cuidadosamente lo que dice el texto. Este método de estudio bíblico es conocido como el método inductivo de estudio bíblico. ¿Por qué se llama método inductivo? ¿A qué nos suena la palabra inductivo? Nos lleva, nos encamina. Este debiera ser parte de lo que nosotros hagamos con el estudio bíblico en el método inductivo. ¿Por qué? Porque la inducción viene de la escritura, ¿verdad? Pero tenemos que ser nosotros respetuosos de algunos géneros, como los que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar en el libro de Marcos, por lo menos en el capítulo 1, que es lo que viene en el folleto solamente, ¿verdad? Nos llevaría mucho estudiar todos, pero por lo menos vamos a arrancar con el capítulo 1, pero que en una forma integral nosotros debiéramos de ver que por ahí aparece una parábola, que por ahí aparece algún tipo de narrativa, y yo no puedo interpretar una parábola de la misma forma que interpreto otra forma literaria. ¿Por qué? Porque la parábola tiene sus formas literarias, gramaticales. Uno de los grandes errores que se cometen, por eso en medio de las iglesias y en medio de la predicación, que lo llevamos a la vivencia cristiana, es cuando nosotros descontextualizamos. Un texto fuera de contexto se hace un pretexto. Entonces, uno mira a veces que la gente predica y dice cosas que están fuera de contexto, pero están muy bien acomodadas, ¿verdad? Que a veces se acomodan con base a que me pueda satisfacer a mí o algo que yo quiero exponer en lo que yo quiero ver un resultado de la iglesia. Por ejemplo, cuando se habla de bendición en la Biblia,
Normalmente las bendiciones están en la Biblia colocadas en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Pero normalmente nosotros no la traemos para abajo y hablamos de las bendiciones desde aquí, desde aquellas cosas que nosotros tenemos. Y claro, como la palabra bendición implica dádiva de Dios por gracia, todo lo que nosotros recibimos, y es verdad, ¿verdad? Y es verdad, pero a veces los contextos no están bien aclarados. Un texto que se malusa: y abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces muchas veces eso lo queremos transliterar y ponerlo en una perspectiva que decimos: bendición es plata, bendición es comodidad, bendición es que usted tenga. Pero cuando se dice ese texto, que es una palabra profética, ¿verdad? Tiene un contexto, tiene una forma literaria, que realmente lo que se habla es de la bendición de la palabra que nace del trono de Dios, y que cuando Él abra los cielos habrá bendición, porque lo que bendice es la palabra que sale de la boca de Dios, es la que trae bendición. No tiene nada que ver con plata. Pero bueno, a veces nosotros se ha trabajado de esa forma. Eso es muy importante. Por eso la parte inductiva es necesario tenerla en cuenta. ¿Ok? Ahora sí me pasó, ¿verdad? Ok, hay tres aspectos. Hay tres aspectos, hermanos, en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, en medio de esto que he titulado Siguiendo sus pasos. ¿Por qué siguiendo sus pasos? Bueno, porque nosotros debiéramos de atrevernos, ¿verdad? Y de todas formas es la recomendación de la Biblia que nosotros de verdad vivamos las Escrituras, que sigamos las pisadas del Maestro, que nosotros sigamos a Jesús. En estos tres aspectos de Jesús, es el Evangelio de Marcos el que pone a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre y como el siervo. Ustedes van a encontrar que cuando leemos los textos sagrados en el Evangelio de Marcos, esto es lo primero que él va a tratar de argumentar, o esto es lo que va a argumentar Marcos en todo el Evangelio. Si yo quisiera hacer un resumen de Marcos y qué es lo que Marcos realmente quiere probar a través del Evangelio, yo puedo sintetizar, hermanos, de esta forma. Bueno, lo que Marcos realmente quiere hablar es, o quiere demostrarnos, es que Jesús es el Hijo de Dios, pero que es también el Hijo del Hombre y que es un siervo. Claro, cuando nosotros, eso suena como muy simple, ¿verdad? Pero esa es la gran verdad central en el libro de Marcos. Cuando nosotros lo traemos a una parte que es la aplicación, yo tendría que ya ponerme en una perspectiva donde yo digo, yo entonces tendría que señalarme, yo soy un hijo de Dios, yo soy como el Hijo del Hombre, en el ejemplo que vivió el Hijo del Hombre, Jesús, yo soy un siervo. La iglesia vive como si fueran hijos de Dios, la iglesia vive como si fuera realmente en el ejemplo del Hijo del Hombre, la iglesia vive como siervos. Mi familia vive desde esta perspectiva. Cuando nosotros logramos traer estos enfoques y los empezamos a colocar en la aplicación, es donde nosotros encontramos gran riqueza, hermanos, en esto. Y podemos entonces lograr algunas cosas. En el folletito que ustedes tienen ahí, se habla de que en el Evangelio de Marcos se nos presenta a Jesús como, 1, Jesús, el Hijo de Dios. Son las primeras palabras de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Pero qué significa esto? Todo el Evangelio de Marcos quiere contestar con hechos a esta pregunta. Marcos, más que los demás evangelistas, nos muestra, antes que nada, a Jesús actuando. Concentra su atención en los gestos, en las acciones de Jesús, y a diferencia de los otros evangelios, nos encontramos en largos pasajes de enseñanza. 2, aparece también Jesús como el verdadero hombre. El relato de Marcos pinta es el verdadero hombre, capaz de sentir las mismas fuertes emociones y los sentimientos característicos de cualquiera de nosotros. Y como tercero, Jesús
el siervo y el sacrificio. Marcos nos presenta a Jesús como el siervo de Dios, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Él es Dios, pero es hombre, pero es siervo. Y esta es una de las grandes dificultades que tenemos nosotros en la parte de la interpretación, porque si nosotros no lo, y tal vez sería bueno e importante que aprendamos esto esta noche, muchas de las cosas que aparecen, por eso cuando Jesús en el libro de Marcos habla como que dice, Dios es mayor que yo, es porque Él está hablando como el hombre, como el hijo del hombre. Ahora, hijo de hombre en el contexto histórico de su pueblo, tenía toda una razón de ser. El hijo del hombre, el hijo del gran yo soy, el hijo del que había, pero nosotros sabemos que Jesús es Dios. Sin embargo, en su forma que se despoja, se convierte en hombre. 100% Dios, 100% hombre. Mucha de la narración en Marcos vamos a encontrarnos nosotros con esos aspectos, que Dios es mayor, dice él, porque mi Padre es mayor y le llama Padre, ¿verdad? Entonces se pone en una perspectiva y se baja como hijo, se baja como ser humano, se baja como hombre. Ahora, veámoslo primero, el primer punto, el punto del desarrollo de la personalidad como el Hijo de Dios. Por cuanto Jesús fue desarrollándose física y psicológicamente, resulta racional aceptar que la conciencia que Jesús tenía de ser el Hijo de Dios iba avanzando paralelamente con el desarrollo natural de su personalidad. Entonces, nosotros tenemos que ver, y el libro de Marcos es el que nos enseña que Jesús sí sabía que Él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos de los espacios de la narración de Marcos, que no se encuentran en otros, aunque sean de los sinópticos, no se encuentran en otras partes del Evangelio, es que Jesús sabe. Y entonces, por ejemplo, Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Por eso cuando está discutiendo las leyes, cuando está discutiendo con los principales y los sacerdotes, dice, es que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Ese es el contenido que nosotros, hermanos, debiéramos de interesarnos por sacar y saber por qué es que entonces es el Hijo de Dios. ¿Qué importancia reviste para nosotros esto? ¿Por qué es tan importante saber que Jesús sí desarrolla física y psicológicamente? Resulta racional aceptar que la conciencia de Jesús es que Él sí sabía que era el Hijo de Dios. Bueno, hermanos, porque esta misma conciencia, este mismo pensamiento, esta misma forma en la que Jesús se desarrolló física y psicológicamente es la que en nosotros debiera de estar. Nosotros debiéramos de desarrollarnos, hermanos, físicamente, espiritualmente, psicológicamente, sabiendo quiénes realmente somos nosotros. Porque en Jesús había una certeza, hermano. Y era tal la certeza, es que no es tan sencillo como a veces hoy nosotros o como nos pueda sonar desde aquí. Es que decir, es más, esto fue una de las causas por la cual Jesús muere, porque le acusan de blasfemia, porque Él se dijo Hijo de Dios. Entonces, ¿qué era lo que lo convertía a Él? ¿Qué era la convicción que realmente Jesús tenía para que no le importara tan siquiera saber que eso, por supuesto, a la parte lógica, a la parte racional de los escribas, de los fariseos, de los que estaban gobernando aún el pueblo de Israel, la casa de Dios, el templo de Dios, Jesús tenía que entender que para ellos no era tan fácil ni tan sencillo aceptar lo que Él estaba diciendo. Pero sin embargo, Jesús no negó, estuvo muy claro de que Él era el Hijo de Dios. Porque sabemos y averiguamos, y ¿verdad? Y gracias a Dios la gente que es estudiosa de las Escrituras, realmente cuando Marcos empieza, y me gustaría que alguien me lleve a Marcos en el capítulo 1, y vamos a ocuparnos, a colocarnos ahí
en donde hay una declaración, después de que Jesús es bautizado, en el verso 9, dice que cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él, como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado, y me das gran gozo. Marcos toma este texto. Es que, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Es que es muy interesante. Esta voz que sale del cielo, y ahorita vamos a hablar un poquito de esa voz. Esta voz que sale del cielo, que sabemos que sale del trono de Dios, que esa es la bendición que sobreabunda, ¿verdad? Esta voz que sale del cielo es la voz, una voz que está autenticando algo que hoy nosotros, ¿verdad? Tenemos la certeza de que Jesús sabía. Él sabía que era el Hijo. Y el Padre le dice: este es mi Hijo amado, en el cual, ¿verdad? En el cual es muy amado, en el cual me da gran gozo. Pero ustedes saben, hermanos, que antes de esto había venido una declaración, ¿verdad? Hay una declaración de Pedro. Cuando Jesús le pregunta y le dice: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y algunos empezaron a responder: unos dicen que usted es Juan el Bautista, que usted es el profeta, otros dicen que usted es... Y Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Por eso Marcos, cuando empieza a hablar del Evangelio, en el Evangelio, Marcos empieza a hablar del Hijo de Dios. Y es Marcos el que nos trae a nosotros todo este evento que es central, en lo cual él empieza a moverse. Y Marcos, cuando empieza ahí en el texto, cuando Marcos empieza a escribir, uno empieza a ver que es lo fundamental. Marcos está clarísimo que el Hijo de Dios, ¿quién se lo dijo? Se lo dijo Pedro. Pedro le dijo: yo un día le dije, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús me contestó: Pedro, ni carne ni sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora entonces Marcos, junto con ese pensamiento, lo coloca diciendo: una voz salió del cielo. Una voz que de forma muy interesante algunos no entendieron. Unos decían: no, es que es un trueno. Y otros dijeron: no, yo creo que fue un ángel que dijo algo. La gente se empezó a confundir. Marcos específicamente, por eso dice: no, fue la voz del Padre que estaba en los cielos y que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo gran gozo. Si nosotros revisamos esto y lo queremos traer a nuestra parte aplicativa, que es la idea, tendríamos que plantear una pregunta. Tendríamos que plantearla desde esa parte objetiva, desde esa parte muy directa, desde esa misma frase, desde ese mismo pensamiento de Juan Marcos. El Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo gran gozo. La pregunta para nosotros es hoy, ¿qué dice el Padre de nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros? De Jesús dijo: es mi Hijo amado, en el cual yo me gozo. ¿Qué dice de nosotros? Hermanos, la Escritura, para poder nosotros interpretarla de forma adecuada, debemos de hacer las preguntas adecuadas. Y una de las preguntas adecuadas es: ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo siempre me aprendí un estribillo, ¿verdad? Que decía, ¿verdad? 6 sirvientes tengo que me enseñan todo lo que sé: quién, cuándo, dónde, cómo y por qué.
6 sirvientes tengo que me enseñan todo lo que sé, ¿verdad? ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Ahora, ¿qué dice Dios de mí, hermano? Si yo tengo y yo llego a la lectura en ese texto y yo digo, qué bueno, porque por eso hablamos de obediencia y de adoración en la interpretación bíblica, hermano. Si usted llega y lee Marcos, si usted o yo solamente decimos, ay, ve qué bonito la voz que salió del cielo y le digo, Jesús, este es mi Hijo amado, en el cual yo me gozo. Y yo no tengo, y no me llego, y no me lo asumo, y no la tomo, y no la recibo. Esto es recibir la palabra, que hoy ese es un término que también se ha mal empleado, recíbalo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo recibo? No, esto sí lo puedo recibir, claro que lo puedo recibir. Yo me tengo que llegar a la Escritura y decir, bueno, ¿qué dice Dios de mí? ¿Está tan gozoso Dios de mí como estaba tan gozoso de Jesús? Uno entiende que el evento por sí mismo fue un evento extraordinario, sobrenatural, pero igualmente, hermanos, cuando nosotros aplicamos las Escrituras, tenemos que empezar a pensar, porque las palabras y la Escritura está hecha para nosotros. Amén. Bueno, ¿qué dice Dios de usted? Esa es una pregunta que usted y yo tenemos que llevarnos hoy y arrullarnos con almohada, decir, Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mi familia? ¿Qué piensas de la iglesia? ¿Qué piensas? ¿A cuánto nos gustaría saber qué Dios piensa de nosotros? Amén. Bueno, esta es la forma en que Marcos escribe. Una de las cosas que nosotros debemos de seguir aprendiendo en medio de todo esto, en la tarea de interpretar, en la tarea de llegarnos a este espacio de Marcos, es lograr ver cómo Marcos no solamente se deja ahí, se queda ahí, que es el Hijo de Dios, sino que Jesús es el verdadero hombre. Y el relato de Marcos pinta que es el verdadero hombre capaz de sentir las mismas emociones, los mismos sentimientos. Jesús se muestra como hombre. Ahora, en primera instancia, ¿qué es lo que entonces a nosotros nos dice? Si Jesús se muestra como hombre, ¿qué es lo que yo debiera de proponerme saber? ¿Qué es lo que la Biblia me dice a mí cuando Marcos está hablando de que Él es el Hijo del Hombre? Bueno, yo tendría que plantearme, y la iglesia, tendríamos que plantearnos como iglesia, si de verdad nosotros concibimos, ¿verdad?, que el sufrimiento, que la obediencia, que la santidad, que el servicio, Jesús lo hizo como hombre. Es decir, que no puedo yo agarrar y decir, es que es muy fácil, es que era Jesús. No, es que era hombre. Es que yo soy hombre. Es que la iglesia es la parte humana. Es Jesús humano. Yo no puedo justificar, yo no puedo quedar fuera, yo no tengo excusa. Porque Jesús, su santidad, su obediencia, su adoración, su aprendizaje de las Escrituras, lo que Jesús hizo, lo hizo en su parte humana. Amén. Bueno, y ahí tenemos nosotros todo un planteamiento. Ahora, la conciencia, voy a la otra filmita. La conciencia que Jesús tenía de ser el Hijo de Dios fue corroborada por su Padre Celestial justamente cuando daba inicio a su obra como el Mesías prometido. Y leemos, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Marcos capítulo 1, verso 11. ¿Ok? El Hijo del Hombre. Este es el título que el Nuevo Testamento atribuye a Jesucristo para acentuar la naturaleza y las cualidades humanas de las cuales Él participó plenamente, hermanos. Es decir, Marcos deja claro y en evidencia en cada uno de los relatos. Por eso Marcos lo que se centra es a pensar en esto y cómo autentica que Jesús era hombre.
que Jesús sí vivió como un hombre, que Jesús sí vivió como el Hijo de Dios. Que nosotros hoy como iglesia necesitamos saber qué piensa el Padre de mí como su hijo. Que hoy también necesitamos nosotros saber que las cosas que a nosotros nos acontecen, padecimiento, sufrimiento, dolor, angustias, circunstancias adversas y las no adversas, que todo lo que nosotros estamos viviendo, aquellas cosas tan bonitas, también son parte de nosotros como hombres, como seres humanos. El título del Nuevo Testamento atribuye a Jesucristo para acentuar la naturaleza y las cualidades humanas de las cuales Él participó plenamente. Así podemos saber que Jesucristo estaba sujeto a la misma fragilidad del hombre común. Hermanos, la comprensión de Jesús, por eso, con respecto a nosotros, es de misericordia. Él sabe. Por eso Él no nos da más de lo que nosotros podemos sobrellevar. Y yo sé que a veces se pasan penurias y cosas feas y angustias y uno no las quisiera, ¿verdad? Y oramos para que no nos acontezca cosas tan difíciles y fuertes. Pero que el Señor nos agarre con fuerza si las circunstancias adversas nos encuentran. Porque muchas veces las circunstancias adversas vienen, hermano, y entonces uno oye una renuncia, una queja, uno oye una decepción, y entonces vemos una iglesia decepcionada, una iglesia sin esperanza, una iglesia apartada, una iglesia desmotivada, porque no entendemos que Jesús pasó por mucho de esto. Cuando Jesús resucita, y parte de esto es narrado también en el libro de Marcos, hay un evento que es cuando Él se le presenta a los discípulos, ¿verdad? Porque voy a adelantarles algo, voy a hacer un paréntesis ahí, voy a adelantarles algo. Ustedes saben qué es la secuencia en Marcos. Después de que Jesús sube de las aguas, escucha la voz, inmediatamente Jesús es llevado al desierto. Inmediatamente, después de que sale del desierto, Jesús empieza su ministerio. Inmediatamente después de que empieza su ministerio, lo primero que hace es llamar a los discípulos. Ahora, si yo pudiera hacer aquí estos círculos, que no los voy a hacer hoy, pero nosotros deberíamos de entender que sí hay una secuencia, que sí hay una forma en la que Marcos nos quiere a nosotros enseñar que ante la declaración de Dios de que somos sus hijos, posiblemente la prueba de fuego vendrá para probarnos, para ingresar nosotros a hacer la voluntad de Él. Normalmente, en el registro bíblico, con los profetas, con los apóstoles y la misma iglesia primera, esto fue algo que de verdad se dio. Por ahí viene un trabajito que van a hacer ustedes, creo que es en la segunda parte, en el segundo espacio de una tarea de esas, o de un trabajo de comprobación, o un trabajo no me acuerdo cómo le puse ya, pero bueno, ahí está. Que es de verdad, cómo interpretamos nosotros el reconocimiento de Dios versus la prueba, o versus el desierto. Lo otro interesante es cuando Jesús sale en resurrección, Él se presenta, por lo menos durante 40 días, se presenta a los discípulos de diferentes maneras. Cuando Jesús asciende al cielo, que es otro texto muy interesante, podríamos decir que hay un montón de textos lindos para estudiarlos, ¿verdad, hermanos? Bueno, a mí me apasiona, pero es que Jesús sube en su cuerpo. Jesús podían tocarlo. Le dijo a aquel hombre, ¿a quién le dijo? A Tomás, Tomás, meta tus manos aquí en mi costado, en mis manos. Aquí estoy. Y otros discípulos lo ven comiendo. Dice que estaba comiendo pescado. Qué bueno, pescadito, ¿verdad? Con yuquita y limón. Ah, tengo hambre ya, hermana. Entonces,
¿Qué es lo importante en esto? Y yo seguro usted lo ha visto, pero yo se lo quiero mencionar o recordar. Jesús asciende al cielo en cuerpo, en alma, en espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? Y cuando entra, la entrada triunfal, cuando preguntan quién es el que viene, porque ahí dice la escritura en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Que hay una inmensidad y ahí se pregunta, bueno, recuerda cuando Juan estaba llorando y le dijo, no, pues aquí hay uno que puede abrir los sellos, aquí hay uno como usted, le dice. Eso es lo que le está diciendo, aquí hay uno como usted, que tiene carne, que tiene huesos, aquí hay uno, se ha llamado justo, se llama el Cordero, él puede abrir el libro, él puede abrir el libro de los sellos, no llore Juan, que aquí usted tiene representación. Qué hermoso, hermano, porque es entonces desde ahí en donde nosotros hoy nos aseguramos que en estos cuerpos seremos transformados, le veremos tal cual es, pero que nosotros de verdad tenemos la esperanza gloriosa en el primogénito y unigénito Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Jesucristo mismo, que nosotros estaremos igual a la presencia del Señor. Amén. Interesante que Jesús dice, no se cierren esas puertas. Cuando preguntan, ¿quién es? Y él dice, yo soy, porque era lo dicho por los reyes, los que vencían en batalla. ¿Quién es? ¿De dónde vienen? Y él dijo, yo soy Jesús de Nazaret, vengo del monte Calvario, vengo de vencer principados y potestades. Derroté al diablo, a Satanás, al mismo infierno. Destruí todo lo que había en contra de un pueblo. Mi nombre es Jesús de Nazaret. Y entonces es donde el texto, el salmista dice, ábrase, oh puertas eternas. Entrará el Rey de Gloria. Ese es Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesús, Jehová, el Rey de los ejércitos. Ábrase en puertas eternas y no se cierren más. No se cierren más, porque detrás de mí, dijo Jesús, vendrán muchos. Muchos que son mis hermanos, dice. Mis amigos. Ya no les llamaré más siervos, les llamaré amigos. Ay, qué bonito, hermano, ¿verdad? Qué inspirador. No, hombre, yo sé que hay muchas cosas difíciles, pero con estas uno se consuela, hermano, más que el consuelo. Pero ahí está el Hijo del Hombre. Jesús como el Hijo del Hombre, entendido de que Él es el que sufrió, pero su sufrimiento lo llevó a la causa de estar sentado a la derecha del Padre. Sí. Es el mismo. El mito, Juan de Pasmos. Juan, el que recostó el pecho, el hombro, su cabeza sobre el pecho. Ok. El otro aspecto y el tercero es Jesús, el siervo y sacrificio. En ese texto, y si quieren, por favor, vayan a Marcos, aunque ahí está Marcos 10:45 en Reina Valera del 60. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué interesante, hermanos, es poder ver nosotros que en el Evangelio de Marcos, cómo se nos presenta Jesús de esta manera como el siervo. Yo les he contado la forma en la que, ¿verdad?, funciona. Si se acuerdan, ¿verdad?, de las 4 figuras, de los 4 seres vivientes que aparecen en el libro, en Ezequiel. ¿No? ¿Cómo no? En Apocalipsis también. Hice la figura el otro día. Bueno, vengan y les hago otra vez la figura, que no se nos olvide. Necesito 4 clientes aquí. Venga, Juanjo, venga. Bien, Nati, que está con un entusiasmo ahí, buenísimo. Venga, Rey. Y me falta una. Venga, Huguito. Ya hay 4. Bueno, acuérdense en cómo se tienen que agarrar. Aquí, usted la agarra aquí. No estuvo. Aquí. Y aquí. Sí, en el libro de Ezequiel dice que aquí habían 4 figuras.
dice que era como una rueda que daban vuelta. 4 figuras, ¿verdad? Y que dice que cuando daban vuelta, rotaban, ¿verdad? Que por todo lado donde rotaban, siempre había uno de frente. Y la visión es que había uno que tenía, dice, cara de león. Ajá. Otro, dice, cara de hombre. Dice que había otro que tenía cara de buey y otro tenía cara de águila. Cada uno, el becerro es el buey. ¿Sí? Es el becerro, el buey o el becerro. Casi siempre, pero es el buey. Cuando hablamos de estas 4 figuras, en Mateo tenemos, entonces leemos el Evangelio de Mateo, dice, es cara de león. Mateo, en su tema central es Jesús como el león de la tribu de Judá. Es el rey y el reino. Ese es el Evangelio de Mateo. Cuando hablamos de Marcos, hablamos del buey, del becerro, del hombre. No, estoy en Mateo, Marcos. Estoy en Marcos. Ay, Señor, dése vuelta. Por dicha no hay problema. Entonces tenemos al buey, que es en Marcos, que habla del siervo, el que trabaja. En el Evangelio de Marcos vemos a Jesús sirviendo, dándose, trabajando, el buey. También dice la Escritura que cuando daban vuelta, ¿verdad? Había otro que tenía cara de hombre. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas, ustedes van a ver a Jesús como el hombre. Jesús llora, Jesús está en ciertas situaciones en medio del Evangelio de Lucas. Y el último dice que era como de águila, que es el Evangelio de Juan. Juan dice y habla del verbo, del principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa profundidad de Juan, reflejado en el águila. Entonces, al final, nosotros tenemos que entender que aquí están los 4 evangelios y que en cada cara, que en cada mención, un evangelio es pronunciado con un propósito. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, entonces queda claro que estamos entonces en el Evangelio de Marcos, que implica para nosotros la cara del buey, la cara de ese becerro, el que sirve, el sacrificado. En medio del texto, en el folletito, aparece el punto B. Ya vimos las 3 cosas, ¿verdad? Ya vimos cuáles eran las 3. Jesús como quién. Dice B, carácter. Casi la mitad del Evangelio se ocupa en narrar la historia de la última semana de la vida de Jesús en Jerusalén. Es decir, que la mitad del Evangelio está usando la narración de la historia de la última semana de la vida de Jesús en Jerusalén. Marcos se centró en esa última semana. ¿Por qué ustedes creen? Otra vez, yo sé que ustedes ya saben, porque si fue Pedro el que le dictó, si hubo una semana que marcó a Pedro, fue esa semana. Yo creo que Pedro la tuvo bien dura en esa semana, ese tiempo. Una declaración que hace, la hace antito de eso, porque Jesús está con ellos diciéndole quién soy. Después no más de eso, ¿verdad? Vuelve el lunes y el lunes bajan y la maldición de la higuera. Y después de eso ya viene el martes santo, ¿sí? Yo creo, habría que revisarlo específicamente, pero creo que la transfiguración
está cuando él sube con 3, pero creo que fue antes de ir a Jerusalén. Pero habría que revisarlo, porque de todas formas, bueno, Marcos no lo relata, porque Marcos relata más bien mucho de toda esta otra parte en la que Jesús vive en esa última semana. Pero es de revisarlo, hermano, para ver si es así. Yo ahorita no lo preciso. Pero vean cómo de verdad todo empieza a acomodarse. Entonces, aún en los primeros capítulos, la muerte de Jesús ocupa un lugar primordial. Jesús sabe que le esperaba tal destino y lo comenta en varias ocasiones. Desde 8:31, el tema de Marcos es sufrimiento, muerte y resurrección. Aunque el relato de la resurrección es breve, su significado es grande. La resurrección, hermanos, la resurrección es la prueba de la divinidad de Jesús, pero también de que el evangelio merece verdaderamente el nombre de evangelio. Buenas nuevas. El Hijo de Dios vivió en esa tierra como el Hijo del Hombre para dar sacrificio de su vida a fin de otorgarnos el perdón de los pecados. El propósito en el Evangelio de Marcos no se advierte un propósito tan evidente como en el caso de Mateo. Sin embargo, podemos decir que tenía un objetivo: consignar por escrito todos los acontecimientos importantes de la vida de Jesús para no olvidarlos y guardarlos contra la distorsión y la falsificación. Al hacerlo, Marcos nos muestra claramente quién fue Jesús que vivía en esta tierra y cuán grande es el mensaje del evangelio. Este mensaje nos ofrece la vida en el reino de Dios, la vida con un Dios con el que hemos sido reconciliados. Marcos empieza su libro con el evangelio de Jesucristo y termina con el mandato de predicar el evangelio a todo el mundo. Una de las características más fuertes de Marcos empieza diciendo: este es el evangelio de Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el siervo, y manda al final: vayan a predicar el evangelio a todas las criaturas. Podemos agregar las palabras de Harrison: es posible que Marcos haya querido que la publicación de su evangelio alentase a la iglesia romana, que por esta época estaba empezando a sentir los primeros efectos de la persecución a manos de Nerón. El mencionado, la persecución como la suerte del discípulo, en un lugar donde los otros sinópticos no la mencionan, en 10:30. Pero este no es el propósito final de Marcos, ya que tenemos que buscarlo principalmente en el conservar el evangelio de Jesucristo por las generaciones siguientes.